¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva sesión de Diálogos en Familia. Hoy vamos a abordar un tema fundamental que probablemente, les diría, está más presente que nunca en nuestras conversaciones diarias y en nuestras preocupaciones diarias. Estamos hablando de la vivienda. Hablar hoy de vivienda es hablar de independencia, es hablar de ilusión y es también hablar de inversión. Pero también es hablar de incertidumbre y de precios y de hipotecas y de decisiones que marcan nuestro futuro durante los próximos años. Hay mucho de lo que hablar, lo vamos a hacer durante los próximos minutos con expertos que de esto saben todo, cómo han cambiado nuestros hogares, cómo está respondiendo el mercado, qué preocupa hoy al comprador, a la compradora y también qué responsabilidades estamos asumiendo cuando damos el paso de adquirir o de alquilar una vivienda. Para ello quiero presentarles a tres expertos que nos acompañan y que nos van a dar, sin lugar a duda, nuevas perspectivas sobre un tema que es tan absolutamente complejo. Nos acompañan Santi Granados, director de banca comercial en Segurcaixa de Eslas y experto en seguros. Santi, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bien siempre Encantado de estar encontrarnos. aquí acompañaros. Igor Sánchez, director de negocio hogar en CaixaBank, experto también en mercado inmobiliario. Igor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantado de estar aquí. Bueno, un placer teneros. Y Román Weisman, director de activos retail en CaixaBank, experto en hipotecas. ¿Cómo está, Román? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, vamos a empezar con el bloque 1. Lo hemos dividido en varios bloques, esta conversación. Para conseguir sacar conclusiones claras, queremos contar además con su participación, que nos vayan planteando preguntas a nuestros expertos. El bloque 1 lo hemos llamado el hogar como proyecto de vida, estilo de vida, momento vital, cómo afecta la decisión de compra. Y fíjense, porque todas las personas en un momento de la vida pues deciden también, todos lo hemos querido antes, todos nuestros hijos también lo querrán, amigos, familiares, pues independizarse y emanciparse. Y en determinados momentos, bueno, pues uno puede tener también la necesidad a lo largo de la vida por las circunstancias de cambiar de vivienda. Unos van de alquiler, otros hemos visto, y además según los últimos datos que hemos podido comprobar, que han crecido hasta un 80% los alquileres en la última década, otros deciden al final comprar, y de todo esto es lo que queremos poner hoy encima sobre este tablero de debate. Muchos de los que estáis ahora mismo conectados tendréis dudas sobre la decisión de comprar y antes de hablar de hipotecas, de precios y de mercado con los expertos, me gustaría también hablar de motivación, es decir, ¿qué nos empuja hoy a dar ese paso? ¿En qué situación se encuentra una persona que hoy toma la decisión pues, de comprar una vivienda? Queremos contar con vuestra participación y si ahora mismo os metéis para poder responder y todo va a ser de forma anónima lo tenía aquí apuntado, aquí, en el QR y está, porque lo estoy viendo aquí, en Mentimer, veréis el QR, hacéis una captura de pantalla, os redirige directamente y ahí os van a aparecer una serie de preguntas. La cuestión primera, opción 1, vivo de alquiler y no tengo vivienda en propiedad. Opción 2, valoro comprar mi primera vivienda. Opción 3, ya tengo vivienda en propiedad y quiero cambiar. Opción 4, estoy valorando comprar para invertir o alquilar. Lo tenemos ya abierto, es muy sencillo, código QR, hacéis pantallazo de la pantalla, veis Mentimer ahí y os hemos dado 4 opciones diferenciadas con 4 colores diferentes y marcáis ahí y tendremos un quesito y en ese quesito nos irán saliendo, pues en función de eso, en qué punto de la estadística se encuentra la decisión de cada uno. Mientras esperamos las respuestas, empiezo por ti, Santi, porque yo me imagino que es un momento... Bueno, yo creo que es el gran momento, uno de los grandes momentos en la historia vital de una persona. ¿Qué es lo que determina al final la compra? ¿Cuál es el momento en el que nos encontramos? ¿Qué dirías qué momento estamos viviendo? Bien, pues para el momento de la compra realmente en muchas ocasiones hablamos del momento vital, pero hoy en día yo creo que más que el momento vital es el estilo de vida que uno quiere llevar y el tipo de familia que quieres construir. Eso es lo que puede determinar claramente la vivienda que quieres adquirir. Porque hoy en día la vivienda es mucho más que el lugar donde dormimos. Es donde en muchas ocasiones ya trabajamos, donde ocupamos espacio de ocio con nuestras mascotas, nuestro tiempo libre, etcétera. Pasamos muchas horas en la vivienda y eso ya empieza a ser mucho más determinante el estilo de vida y el tipo de familia que quiero construir que no tanto el momento vital en el que estoy para adquirir una vivienda. Fíjate, ya tenemos el tablero con las respuestas, qué rápidos han sido nuestros espectadores. La pregunta era si estás pensando en comprar una vivienda, ¿qué te mueve a comprar y cuál es tu situación actual?
Bueno, está relativamente repartido. Mayoritariamente el 45% dice que está valorando comprar para invertir o para alquilar. Seguidamente. Que hay bastante perfil profesional, ¿no? Claro. Porque casi la mitad es gente que está... Prácticamente el 50%. Y eso es una de las dudas que plantearemos hoy en esta mesa de debate. El 27% dice que vive de alquiler y que no tiene vivienda en propiedad. El 18% dice que ya tiene vivienda en propiedad y que quiere cambiar. Y un mínimo 9%, prácticamente el 10%, valora comprar su primera vivienda. Pero es verdad que el 50% de las personas que ahora mismo nos están siguiendo están valorando comprar para invertir o para alquilar. Yo creo que esto pues, es señala interesante. un ¿Qué os parece camino, esta encuesta? Los resultados. No, es interesante. Yo creo que es un momento que refleja bastante las estadísticas estas. Es un momento donde mucha gente se plantea, igual ya tiene su inmueble, ¿no? y se está pensando en comprar para invertir. Hay oportunidades para el perfil más profesional, ¿no? Yo igual hubiera esperado un pelín más en la gente que está entrando, ¿no? Más jóvenes, ¿no? Sí. Pero bueno, es interesante. Podemos tener un debate interesante sobre qué conviene más, comprar, invertir, Sí, de eso alquilar. lo vamos a poner encima de la mesa también. ¿Qué te parecen estos resultados, Igor? No, exactamente, muy en la línea de Román. Me sorprende el 9%. Sí que esperaba igual mayor público que quiere acceder a su primera vivienda, ¿no? Como enfoque. Es más un público un poco más maduro, ¿no? En términos de que ya vive de alquiler o que ya tiene una propiedad, la quiere cambiar o incluso invertir, ¿no? Que estamos hablando de un escalón más. Pero bueno, al final es el público que nos ha tocado, ¿no? Y intentaremos también abordar estos temas que son de interés para ellos. Bueno, iremos planteando también diferentes cuestiones. Recordarles, esto es importante, que igual que yo les estoy planteando cuestiones a nuestros expertos, ustedes también pueden ir formulándolas a través del chat del streaming, que es muy sencillo. Y vuelvo a ti, Santi, porque fíjate, es importante saber en qué momento nos encontramos. Es decir, cómo ha cambiado el uso de nuestro hogar en los últimos años y qué estamos haciendo hoy en casa que antes no estábamos haciendo. Pues yo creo que lo primero que tenemos muy claro es que hemos sofisticado tecnológicamente mucho nuestros hogares. Hace años en una vivienda pues había un frigorífico naturalmente, una lavadora, la televisión, electrodomésticos, ese típico electrodoméstico de línea blanca y alguna cosa más, pero hoy en día realmente hemos incorporado el teletrabajo, por ejemplo, nos ha obligado, el teletrabajo que empezó como una eventualidad derivada de una pandemia y que se ha convertido ya en una commodity, en algo en lo que habitualmente estamos todos de manera bastante estandarizada teletrabajando, incorpora ordenadores, incorpora pantallas, routers, wifi, etcétera, y luego además el ocio de los jóvenes es un ocio que se hace en casa también con bastante presencia tecnológica, con consolas, con tablets, y todo eso pues añade ese plus de sofisticación tecnológica que vamos incorporando en los hogares actualmente. Además, podemos ver cómo el ocio, el ejercicio, hay ciertas actividades que también van o procurando o cambiando o teniendo que adaptar el uso cotidiano del hogar a esas nuevas tendencias que ahora mismo nos estamos incorporando. Lo del gimnasio personal, que lo hablábamos, por ejemplo. Por ejemplo. Como conclusiones importantes es un hogar más digital, es un hogar menos mecánico y también cualquier avería en esta circunstancia puede salir cara. Y es en este nuevo contexto del hogar, tú también decías lo del ejercicio, el gimnasio personal, la bicicleta en las familias, ¿no? 3 de cada 4 familias tienen bicicletas. O sea, por lo tanto, la bicicleta ya tiene un espacio, ya sea en la propia vivienda o en un trastero adicional, donde tienes que guardarlo, y eso añade otro elemento adicional que estamos ya utilizando en las viviendas. Las mascotas, el ejercicio físico, todo eso nos lleva a que el hogar amplía los usos, lo que consideramos cotidiano en una vivienda, pues va ampliando los usos porque vamos incorporando nuevos estilos de vida que incorporan ese ejercicio. Tienes tu propio gimnasio o el espacio, tienes la mascota que añade también su propio espacio, sus juguetes, que añade riesgos de deterioros, ¿no? Claro, producido por la mascota. Solo tenemos que pensar, en España hay como 9 millones de perros y 6 millones de gatos, y casi el 50% de la población tiene en su vivienda una mascota. Eso hace que realmente tenga su propio espacio, y el uso cotidiano de la vivienda también venga condicionado por la
por ese nuevo estilo de vida que incluye las mascotas, naturalmente. Ya no son solo 4 paredes, es que la casa es oficina, es ocio, es convivencia y un espacio en el que compartes todo eso. Recordarles que pueden plantearnos preguntas, chat del streaming, ahí también pueden plantearse las preguntas a los expertos. Pregunta para Román, porque fíjate, desde el punto de vista financiero, ¿de qué forma nos están afectando estos cambios? ¿Cómo influyen estos nuevos estilos de vida en la decisión de comprar, Román? Bueno, la verdad que el mercado se está enfrentando ahora a una serie de variables y de situaciones que lo ponen ante retos, ¿no? Viendo el perfil de la gente que ha contestado, voy a cambiar un pelín la respuesta que pensaba porque hay bastante perfil profesional, ¿no? Pero yo veo que hay 3 grandes retos. El primero tiene que ver con la oferta, ¿no? En España se han creado en el año 25 225.000 familias y se han creado en vivienda nueva 120.000. Entonces es un gap importante que a lo largo de estos años para los que vienen se proyecta más o menos 700.000 en déficit. Esto quiere decir que hay poca oferta. Lo segundo es el gap que hay entre precio de la vivienda y salarios, ¿no? En los últimos 5 años los salarios han aumentado más o menos un 7, un 8% y la vivienda un 25%. Este es otro gap importante, difícil de compensar, ¿no? Y el último es el ahorro. El ahorro ahora está siendo es un tema complicado para ese 40% de gente que contesta. Y esto me hace pensar en una ratio muy fácil de ver, que es la siguiente. Si cogemos el salario medio del español, ¿cuántos años de salario hacen falta para comprar tu vivienda? Nuestros padres y abuelos, 2 años de salario. En la época de la subprime, 2007, 10. Ahora 7. 7 y medio, 8. Más o menos la gente que sabe lo considera que 6 años, 7 es algo medianamente bien. Vamos ahora en 7, en la época subprime 10 y nuestros padres 2. Eso quiere decir que a nuestros padres les costaba menos el acceder a un crédito y más tiempo en ver el inmueble. Y ahora lo que vemos es lo contrario. Cuesta mucho el acceder a ese crédito por ese 20% y cuando el piso lo tenemos visto, lo tenemos que comprar porque se nos va de las manos, ¿no? Entonces, desde Caixa al final lo que intentamos es adecuarnos a cada tipo de perfil. Intentamos agilizar al máximo todos los procesos para que esto sea fácil y sobre todo una cosa que quiero que quede clara es que para nosotros el cliente que viene a pedirnos una hipoteca, para nosotros no es una hipoteca, él quiere comprarse su casa, ¿no? O comprar o hacer una inversión, ¿no? Entonces vemos así el mundo ahora. Luego, fíjate, porque hablábamos antes, Santi, los datos que has dado me parecen tremendos, ¿no? Desde la diferencia entre nuestros padres y nosotros, cómo ha cambiado. O sea, la situación, o sea, cuando haces un análisis sociológico es que es impactante el cambio y el cambio tan rápido. Y hablamos antes de lo de las 4 paredes, Santi, porque es una decisión importante, es una decisión fundamental. De ahí también la importancia de poder proteger ese patrimonio y tener la garantía de que pase lo que pase, esas 4 paredes quedan intactas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Efectivamente, creo que estamos hablando probablemente de la parte más importante del patrimonio de las familias y tener una adecuada cobertura de esas 4 paredes, ¿no? de ese edificio es muy importante para mantener su valor. Y además se añade pues como iniciaba al principio, de todo lo que vamos adquiriendo y lo que vamos incorporando a las viviendas. Nosotros distinguimos del continente y el contenido. El continente serían esas 4 paredes que necesitamos proteger de daños para que no pierda su valor, pero también vamos incorporando contenido, y todas las cosas que vamos comprando e incorporando a la vivienda que adquieren mucho valor hoy en día por ese sesgo tecnológico que es realmente de alto valor y por tanto eso también es muy importante tenerlo. Los dispositivos digitales. Efectivamente, tenerlos protegidos ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo, pues evidentemente, una avería o su valor y, por tanto, que protejan el patrimonio, que en conjunto es algo más que las 4 paredes. Y luego, Igor, vosotros que estáis en contacto directo con la oferta y con la demanda, ¿se compra de una manera diferente ahora mismo que si lo comparamos cuando hace una década? ¿Cuáles son las diferencias ahora mismo con respecto a hace una década? ¿Y qué es lo que hoy está buscando el comprador en el mercado inmobiliario?
No, es muy buena pregunta, ¿eh? Y tampoco es fácil de responder. Yo creo que añadir un poco a lo que comentaba Román, ¿no? Que también hay que tener en cuenta que en la nueva situación somos nuevos importadores de demanda. Es decir, hace 10 años, ¿no? Hablábamos de que el peso que tenía los clientes extranjeros, ¿no? Que residen en España, pues esto ha aumentado todavía más la presión. Os doy un dato, es decir, los datos de venta, de compraventa en España el año pasado están a niveles de 2007. Es decir, casi hemos batido récord de compraventas, ¿no? Eso quiere decir que hay una demanda y aún así hay mucha tensión en la oferta, ¿no? Que no llegamos a poder cubrir la necesidad. Luego los nuevos modelos de familia, ¿vale? Hay los divorcios, ¿no? Hay familias que le dividimos en dos, por lo tanto también siguen aumentando presión más allá de la propia natalidad. Pero contestando un poco a la pregunta que comentabas, yo creo que al final son 3 aspectos clave, ¿no? El primero es un poco los espacios, que lo comentaba Santi al principio, ¿no? Buscamos luz, buscamos sitios donde teletrabajar, infraestructura de conectividad, de ordenadores. Parece una tontería, pero más enchufes. ¿No? En una casa, hoy en día, si tienes una buena reforma, tienes unos ladrones que parecen kilométricos, ¿no? Por lo tanto, es importante buscar eso. Trasteros, comentaba, para meter las bicis, etc. Yo creo que la parte más de infraestructura de la vivienda es clave. La luz es muy natural. Una terraza, yo creo que también hemos aprendido que está encerrados en casa, ¿no? Por lo tanto, también metemos más presión sobre ese tipo de viviendas, ¿no? Luego, la infraestructura que hay alrededor de la casa, ¿no? Yo creo que los medios de transporte, súper importante. Zonas verdes, donde poder respirar y pasear, ¿vale? También creo que nos debería empezar a preocupar, oye, ¿cuál es el plan urbanístico que tiene esas zonas donde vamos a estar? ¿Hacia dónde va? Si van a venir o no van a venir infraestructuras. Esto también es un tema muy importante a tener en cuenta y por el perfil que están hoy escuchándonos, también tiene impacto real sobre el valor de la vivienda, ¿no? Y por último, la periferia. Yo creo que esto que acabamos de explicar, que buscamos, pues en el centro de las ciudades es escaso, ¿no? Por tanto, vamos ampliando la búsqueda hacia la periferia. Por lo tanto, también acabamos tensionando, ¿no? la demanda en la periferia, ¿no? Por tanto, yo te diría que esos 3 aspectos. Por poner encima de la mesa más cifras, porque me comentabas que en el año 2025 se compraron más de 700.000 viviendas y más del 85% de esas viviendas eran de segunda mano. ¿Qué debe tener en este sentido el comprador en cuenta? Pues, como bien decía Román, al final creo que los visados que hay, ¿no? De vivienda nueva son 100 y pico mil. El gap que tenemos que recuperar, estamos hablando de unas 700.000 viviendas que requiere la demanda para poderlo cubrir. Por tanto, como bien decías, ¿no? Nos vamos hacia la residencia de segunda mano, ¿no? O la segunda residencia. Por tanto, yo creo que a la hora de comprar, yo creo que tenemos que tener en cuenta un poco la antigüedad media que tenemos, ¿no? Que estamos hablando de unos 40, 35, 40, 45 años de vivienda. Claro, esas viviendas, en términos de qué hay que hacer para arreglarlo, hay que tenerlas en cuenta a la hora de abordarlas. ¿Vale? Estamos hablando de las instalaciones eléctricas, estamos haciendo los conductos, estamos hablando de muchísimas cosas. Para que os quedéis con algún dato, yo creo que de media una reforma de una casa de unos 35 o 40 años, estamos hablando que son entre 600, 700, 800 euros por metro cuadrado aproximadamente. Por tanto, una casa de 80, 100 metros cuadrados, estamos hablando de una inversión, si la queremos reformar de manera integral, pues de casi entre 80, 70, 60... 90.000 euros, ¿vale? Por tanto, a la hora de poder comprar una casa hay que tener en cuenta que esto lo tenemos que tener, ¿no? Y luego, por último, yo creo que también es importante validar pues, si la infraestructura o el inmueble ha pasado el ITE, el informe del ayuntamiento en términos de si hay que cometer inversiones, las derramas, oye, informarnos todo lo que podamos si esas viviendas requieren o van a requerir inversión a corto medio que se tiene que tener en cuenta para valorar el precio de compra-venta. Y luego, fíjate, Santi, por ponerlo también en contexto, en España se registran miles de incendios en viviendas cada año, hablando de posibles problemas, desperfectos que pueda tener la casa, ¿no? Sí. De hecho, cada 7 minutos, este dato no lo conocía y me ha impactado, cada 7 minutos se produce un incendio doméstico en nuestro país. Y una parte muy relevante, pues, está relacionada con fallos eléctricos o con sobrecargas porque hay instalaciones antiguas. Es decir, no estamos hablando de algo excepcional ni poco frecuente. Cada 7 minutos un incendio doméstico. ¿Qué peso tienen las averías eléctricas? Y si este tipo de incidencias en los siniestros del hogar se producen, pues eso, ¿cuál es el peso real que tiene? ¿Qué nos supone, ¿no? A los compradores? Pues realmente es importante, ¿eh? O sea, detrás de todos estos incendios hay una buena parte de su causa en esas instalaciones eléctricas, estas averías que se producen, en instalaciones que además, sobre todo en las viviendas de segunda mano, en las viviendas más antiguas, ahora estaba comentando Igor, respecto a la antigüedad de las viviendas de 35 o 40 años, realmente las instalaciones eléctricas no se diseñaron
para el consumo y la conectividad que tienen los aparatos que hoy estamos enganchando a la red. Entonces, no se diseñaron de ese modo hace 30 o 35 años y, por tanto, ahora soportan una carga eléctrica muy importante que además es invisible o no la avería, porque aparentemente funciona bien hasta que un día deja de funcionar y se produce pues una avería que puede derivar en un incendio, o a veces no es tan grave, pero sí genera averías en los propios aparatos eléctricos, que evidentemente eso genera un daño, y es algo que tenemos que, yo lo comentaban ahora, Igor, las reformas de las viviendas. Creo que las reformas tienen que ir un poco más allá de la reforma estética y buscar también ese espacio de seguridad de las instalaciones para poder tener una residencia segura, una vivienda segura, que además, cuando eres propietario, vas a ser responsable de los daños ante terceros, y eso es importante tenerlo muy presente. O sea, garantizar la seguridad, un poco ese mensaje, que eso es importante. ¿Algo a tener en cuenta, Igor? No, yo creo que principalmente lo ha dicho Santi perfectamente. Yo creo que en esa parte de segunda mano informarse mucho. Yo creo que es importante, ya sé que la situación actual requiere de rapidez, ¿no? Es casi te diría que vamos a un nivel de retail de ropa, ¿no? O lo compro ahora o no lo tendré después, ¿no? Pero es importante informarse todo lo que podamos y preguntarlo, ¿no? Para poder saber qué es lo que hay que cometer. Y lo que ha dicho es clave, ¿no? Yo creo que el consumo de los hogares se ha disparado en términos energéticos y en términos, sobre todo, también de sostenibilidad, ¿no? En términos de reformas, de aislamiento térmico y también de consumos, ¿no? Porque la energía, como bien sabemos y vemos, pues sube y tiene un precio que es relevante, y todo esto también es importante, ¿no? Que a corto plazo no se tiene en cuenta, pero que a medio largo esas facturas pues pueden tener un impacto importante en la economía de las familias. Aquí querías añadir también algo más, Santi. Bueno, no solamente se producen, o sea, no solamente tenemos que tener en presente esa seguridad de las instalaciones, sino que la parte de la responsabilidad civil. Claro. Es muy relevante, es ser consciente de que cuando eres propietario, todo lo que pasa en tus cuatro paredes, pero también incluso con tu contenido, puede afectar a tus vecinos, y ahí tienes que dar respuesta con una cobertura que atienda a ese eventual daño que hagas a un tercero. Bueno, desde luego es evidente que las revisiones hay que hacerlas antes de entrar a vivir. Esta es una pregunta que le planteo a Román, porque no tendría sentido que al final nuestra hipoteca contemplara una partida para reforma o una actualización de las instalaciones, especialmente eléctricas. Esto yo creo que debería ser más que factible, ¿no? Exacto, sí. Yo, la verdad que hace 5 años nos decían hay que pedir el certificado energético de la vivienda y es un palo, o sea, es que daba palo pedir porque había que, no sabemos qué era, venía un hombre a mirar la casa, y desde el año pasado, en julio del año 25, es obligatorio cuando damos una hipoteca. Tiene que venir con el certificado energético. Y os explico muy fácil. Es como ir a que te hagan una analítica de sangre del cuerpo humano, pero de tu piso. Entonces, va de la A hasta la G, ¿no? La A es una casa pasiva que se autoconsume sola, todo placa solar y tal. La G es pues la peor, la que consume mucho, muy poco eficiente. Entonces, para que os hagáis una idea, de cada 10 casas aquí en España, 8 son ES. 8 son ES. Entonces, lo más probable es que si vais a visitar 10 casas, 8 digáis, es muy poco eficiente, consume un montón. Entonces, nosotros, el sistema financiero hasta hace poco no existía, pero ahora hay vehículos, vehículos financieros, me refiero en concreto a hipotecas que incorporan no solo la compra de la vivienda, sino también la posibilidad de meterle la reforma que genere ese ahorro, ese confort, ¿no? Y lo único que hay que tener en cuenta aquí es que son hipotecas que además permiten de alguna manera suavizar el gasto del cliente, porque no tienen que anticipar esa reforma. Tienen una carencia de 6 meses, entonces te permite, mientras haces la reforma, no tener que gastar, no tener que pagar la cuota del préstamo. Y aquí lo único que pedimos a nivel regulatorio es que la reforma justifique un ahorro de luz y gas del 7% como mínimo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento donde os invito a todos a tener el certificado de vuestra casa para ver qué letra sois, y a partir de aquí, además, lo bueno es que como casi todos somos ES, cualquier mini reforma de aislamiento de ventanas te asegura un 20% de menor, ¿no?, consumo, con lo cual es chulo. Si fuéramos todos B no habría recorrido, pero como somos E... El recorrido está claro. Sí, y además es un informe que no cuesta mucho. ¿La cuál es? La mía ahora es C, pero tras un poco de reforma, sí. Pero la probabilidad aquí de todos los que estamos aquí es que 8 tengamos S. O sea que... Efectivamente. Ahí estamos. Y ahí estamos. Es una hipoteca que funciona bien. Ahora
en el mercado y te permite suavizar ese primer gasto, ¿no? que era duro, ¿no? Antes no había eso, teníamos hipotecas por un lado, préstamos al consumo por otro, claro. no se podían fusionar. Claro. Bueno, este es el primer bloque, lo que queríamos plantear en este primer bloque. Vamos a seguir avanzando. Hemos hablado del tipo de vivienda, el uso que hacemos de la misma, que al final terminan determinando los riesgos que estamos asumiendo. Y esto es importante para saber también la protección que necesitamos. Segundo de los bloques, hemos hablado de cómo vivimos. Ahora vamos a poner también los pies en la tierra, porque el mercado no siempre acompaña las ilusiones que tenemos a la hora de adquirir una de estas viviendas. Porque hoy comprar, con cómo han cambiado las cosas que nos estabais explicando, pues implica también moverse en un entorno complejo. Te pregunto, Igor, si alguien ahora mismo de los que nos están viendo está pensando ahora mismo en comprar, ¿qué panorama se encuentra? ¿Cómo está a día de hoy el mercado inmobiliario? Y no sé si lo definirías más como un mercado de riesgo o como un mercado de oportunidades. Vuelvo a hacer las preguntas. Son buenas preguntas. Sí. Y aparte viendo un poco, oportunidades al final hay que buscarlas. Yo al final lo que te diría es, o lo que diría al público es, oye, si quiere buscar, o sea, que quiere comprar y quiere por invertir, por lo que razón que fuera, que busque, que se mueva, ¿no? Y que rasque y que pregunte y demás. Yo te diría que es esto. Sí que es cierto que el mercado está hipertensionado. Yo creo que los datos están ahí, ¿vale? Las ciudades como Barcelona, como Madrid, incluso, como os decía, la mancha de aceite, ¿no? Que va hacia la periferia se sigue tensionando, ¿vale? Nos están expulsando. Los nuevos inquilinos, ¿no? de demanda, como decía, los extranjeros, extracomunitarios, ¿no? Que empiezan a comprar sus segundas residencias en zonas muy de la costa, también están tensionando muchísimo los precios allí. Por tanto, yo creo que es importante informarse mucho, ¿vale? Sobre todo, plantearse, oye, en caso de primera vivienda, no querer ir igual a la definitiva, dar un paso intermedio, oye, por entrar primero en una vivienda que pueda tener unas características de poder empezar a andar, ¿no? Y desde ahí crecer y saltar a una segunda vivienda, por ejemplo. Muchos de los jóvenes o no jóvenes que quieren dar el paso a la primera vivienda, pues quieren tener la vivienda de sus sueños o la vivienda ideal. Yo creo que puede haber pasos intermedios, ¿no? Que valorando la vivienda como activo lo den. Y yo creo que esta parte es muy importante. Sí que es cierto que el mercado está muy tensionado. Aquí una cosa interesante es que a veces se genera como o sea, de manera interna, ¿no? Tú dices, quiero una casa, ¿no? Una casa que quede muy cerca de mis padres. Probablemente eso choca contra la rentabilidad, ¿no? Claro. del propio activo. Entonces, no es lo mismo una vivienda para consumir, para vivir, para tener tus hijos, que una vivienda para invertir. Y choca. Es un dilema que a veces la gente, cuando los clientes que nos vienen, intentamos como echarle una mano del tipo de pensamiento que hay que aplicar y de variables que hay que usar para definir si estoy queriendo comprar una casa de consumo o para invertir. Eso es complicado, porque es fácil decirlo, pero es difícil el traccionar eso y a veces choca la rentabilidad con el deseo e ilusión de tu casa, ¿no? Una casa muy cerca de tus padres, que sea líquida, claro, que la orientación sea chula, que quede cerca del cole y tal, probablemente está muy bien, pero no es rentable, porque cuesta mucho o cuesta poco porque es un barrio deprimido. Entonces es complicado eso, no sé cómo... Y no hay una solución. Probablemente la solución siempre es la segunda mejor. Hay que hacer que te caiga algo, ¿no? Hablabas de la luz y la orientación. Ahora estamos viendo que antes se pensaba, ¿no? Los pisos con mucha luz son muy buenos, pero a nivel de eficiencia energética, depende de dónde vivas en Barcelona, sí, un piso con orientación sur-este puede ser un drama en verano. Tienes que poner el aire acondicionado a tope. Probablemente hoy una orientación norte tal, que es luz de biblioteca todo el día, sea bastante más chula de cara a eficiencia energética y tal que una sur. Y se está viendo un cambio en el viraje de las valoraciones por esto. Creo que eso viene también condicionado por la pandemia, todavía tiene sus consecuencias. Claro. Y eso, cada vez que el uso de la vivienda, pasamos muchas más horas en la vivienda, claro, entonces ya quieres ese perfil, claro, esa percepción de tener luz, pero espacio, balcones. Vivir en una orientación sur en agosto en Barcelona, esto debe ser la muerte. Habrá que bajar la ventana, poner aire y, bueno, depende. Igor, que te habíamos interrumpido. No. No sé si habías terminado. No, sí, bueno, simplemente la conclusión, yo creo que si es reto, oportunidad, insisto, yo creo que es importante cambiar estos conceptos de cómo plantear esta compra, claro, yo creo que es clave. A veces queremos, por poner un ejemplo concreto, ¿no? Queremos una casa con espacios verdes, incluso con piscina comunitaria, ¿no? Pero allá donde están construidas, ¿vale? Luego nos damos cuenta que queremos tenerla, ¿no? Y que nos compramos un coche y entramos a la ciudad y luego la logística familiar es un drama.
Claro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy consciente de hacer una reflexión inicial de qué es lo que quiero y hasta dónde quiero llegar, y desde ahí, ¿vale?, acometer por fases, ¿no?, este planteamiento de compra-venta de una primera vivienda. Y luego, fíjate, Igor, porque hemos visto también recientemente, decíamos lo de los fenómenos atmosféricos, cobran un protagonismo cada vez mayor. ¿Esto de qué forma está influyendo en el mercado? ¿Debemos estar más atentos a los riesgos del entorno? ¿De qué forma? Totalmente, ¿no? Y por desgracia lo hemos vivido en este país no muy lejos. Yo creo que el cambio climático es claro, ¿no? Y hablamos desde situaciones muy dramáticas, ¿no?, como lo que pasó en Valencia, como situaciones un poco más de día a día, como la que comentaba Román, ¿no? Esta orientación sur, que el consumo de energía hace 15 años, por la situación de cambio climático, no existía, y que era una gozada tener la casa en orientación sur, hoy tiene un impacto alto, ¿no?, en los consumos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto empieza a tener una relevancia. Claramente, en sitios donde hay riadas, donde puede haber riesgo de riadas, esto ha tenido un impacto real en la preocupación del consumidor, y por supuesto que hay que tenerla en cuenta para comprar una vivienda, y sobre todo no para comprar, y para vivir y para invertir, que son las dos opciones. Claro. Fíjate, porque en ese sentido, Santi, Segurucaixa Deslas se volcó con motivo de la DANA en Valencia, con las inundaciones en Andalucía. ¿Cuál es el papel, en este caso, de las aseguradoras ante este tipo de desastres? Pues realmente pues, no ha habido más remedio que adaptarse, porque este tipo de fenómenos, y desde aquí ahora quiero aprovechar, porque vivimos un momento muy dramático con la DANA Valencia, pues seguir apoyando a las familias que fueron afectadas, y ahora mismo también, recientemente, la sucesión de borrascas que ha habido en Andalucía, también con mucha parte de la población afectada, y donde también hemos estado dando soporte también junto con CaixaBank para ayudar a las familias que han padecido las consecuencias de estos fenómenos atmosféricos. Y estos fenómenos, cuando uno utiliza la palabra fenómeno, ese tiene un significado ocasional, ¿no? Es algo que ocurre de vez en cuando, pero estos fenómenos atmosféricos ya ocurren con mayor frecuencia, se están convirtiendo en habituales, y ahí las compañías pues, intentamos dar respuesta, acompañar a nuestros asegurados, acompañar a nuestros clientes, ayudarles, porque afortunadamente en España tenemos una figura para cubrir esos riesgos catastróficos derivados de estas danas o de esta sucesión de borrascas, que es el Consorcio de Compensación de Seguros. Es una figura singular en España para todas las compañías aseguradoras que operamos en el territorio nacional, que damos cobertura a esos riesgos catastróficos. Eso sí, has de tener previamente una póliza contratada. Si no tienes una póliza contratada, el consorcio no se va a hacer cargo de los daños a personas que no tengan un seguro de una vivienda de cualquier compañía, que de las que está operando en España actualmente, y eso le añade una capa de protección para esos riesgos catastróficos. Pero estos fenómenos atmosféricos no siempre son tan catastróficos y también producen daños. Con la DANA de Valencia, el consorcio tuvo que abrir como 80.000 siniestros en un solo día. Pero es que Segurucaixa Deslas, en el 2025, solo el 2025, abrimos más de 60.000 siniestros sin que fueran catastróficos, solamente eran daños atmosféricos. Y eso también tenemos que darle respuesta y, por tanto, valorar bien qué cobertura estás contratando para que tengas la protección que requiere tu vivienda, teniendo en cuenta que estos fenómenos atmosféricos cada vez son más frecuentes. Lógicamente. Pregunta para Román, al hilo de esto que estamos hablando, fíjate cómo vivisteis estos fenómenos desde CaixaBank y cómo afectan también a la valoración de un inmueble. ¿Ahí qué pasa? Bueno, la verdad desde el año 20, con todo el confinamiento del COVID, lo vivimos muy de cerca, creando un grupo de personas, 100 y pico personas, de la mano también de Segurucaixa, intentando agilizar al máximo todos los procedimientos de subvenciones, anticipos y moratorias. Puede parecer fácil, ¿no? Pero el que una persona pueda apretar un botón desde un aplicativo como Now y que esto le puede servir para anticipar un préstamo, para aplicar una pausa en su hipoteca, hoy por hoy somos capaces de hacerlo súper rápido. En aquel momento tuvimos que poner todas las capacidades tecnológicas de CaixaBank al servicio de los clientes y funcionó bien, y ahora de hecho tenemos un grupo como estable de vigilancia por estas cosas. Si ocurre algo rápido, nos pondríamos súper rápido a pausar préstamos, a dar subvenciones, anticipos para la DANA y bueno, muy de cerca. Desde el punto de vista de riesgo de crédito financiero, todo lo que son fenómenos climatológicos, desertificación, inundaciones, incendios, todo esto, cada vez más se tiene en cuenta, se meten en las fórmulas regulatorias de cálculo para poder prestar, para poder asignar capital y ser un banco
muy solvente y entonces, y aquí claro, poniéndolo más fácil o para que se entienda, no es lo mismo el loan to value que damos, o sea, el préstamo que damos sobre valor de la inversión, no es lo mismo darlo en un inmueble en Plaza Cataluña que en un inmueble al lado de un barranco o en una zona muy, bueno, con potencialidad volcánica o esto, ¿no? Y esto cada vez entra más en los análisis de riesgo y por eso el certificado energético, perdón que repita, es importante. Y además, en los informes de tasación ahora, el tasador tiene que informar sobre este riesgo. De manera cualitativa, tiene que decir, cuidado, no sé qué, el riesgo volcánico. Entonces, esto nosotros lo tenemos en cuenta para cálculos de riesgo y todo, o sea que se tiene en cuenta. Y luego, fijaos, porque estamos poniendo el foco en los fenómenos atmosféricos, sí. Pero me comentabas también antes, Santi, los daños que se producen diariamente en las viviendas. Esto lo sufrimos todos. Y una de las cosas que decías es que cada 7 minutos se produce en nuestro país un incendio doméstico. ¿Qué más imprevistos nos podemos encontrar? ¿Qué más imprevistos se dan? Cada 2 minutos un robo, cada 10 minutos un daño por agua, cada 26 minutos o 25 minutos la rotura de un cristal. Todo eso son coberturas que tenemos en los seguros y que se producen pues, con absoluta cotidianidad. O sea, producen con toda la naturalidad y ante eso, pues naturalmente hay que dar respuesta y desde luego hacer un ejercicio de prevención que desde las compañías intentamos hacer para que nuestros clientes, pues hay veces que el impacto no se puede evitar o el riesgo no se puede evitar, pero sí minimizar ese impacto. Claro. Entonces intentamos desde la línea de prevención y de asesorar a nuestros clientes para que minimicen un poco ese impacto. O afectar a vecinos desde nuestro inmueble, es decir, humedades. Adicionalmente, claro, daños por agua, que es la más habitual, pues tiene una afectación directa sobre el vecino, tu colindante o tu vecino de abajo, si es un piso, y eso va a generar una reclamación por daños a terceros y a eso nuestro asegurado tiene que tener una cobertura suficiente para poder minimizar el impacto que se le pueda ocasionar en su propia economía. Como conclusión, vamos a arrancar ya con el tercero de los bloques. Me están diciendo que están llegando muchísimas preguntas, así que quiero darle tiempo a toda la gente que está planteando las preguntas que os pueda pasar directamente esas preguntas a vosotros. Al final no se trata solo de comprar a buen precio, sino de ser capaz de prever los riesgos del inmueble y del propio entorno y al final, pues en estos casos, el seguro te acompaña y es fundamental. El tercer bloque es, bueno, hemos encontrado casa y a partir de ahora, ¿qué? Es decir, imaginemos la casa encaja, te imaginas ya viviendo allí, pero justo en ese momento, cuando aparece toda la ilusión del mundo, pues también empiezan un montón de preguntas. ¿Estoy pagando un precio justo? ¿Es un buen momento para comprar casa? ¿Los tipos van a cambiar? ¿Me va a afectar? ¿Qué está pasando por la cabeza del comprador actual? Esta pregunta se la planteo ahora a Román porque, claro, tú tienes una visión muy clara de lo que está ocurriendo en el mercado retail. ¿Cómo es el comprador actual? ¿Qué le preocupa realmente cuando está a punto de firmar una hipoteca? Bueno, nosotros vemos un comprador más informado, un comprador más que piensa más en la visión a medio plazo de una inversión tan importante, como son 20 y pico años pagando, ¿no? Que piensa más a futuro. Pero también es verdad que encontramos casos raros. El otro día quedé para cenar con unos compañeros y que tienen un nivel formativo importante, médicos, ingenieros, y le pregunté por casualidad a uno, oye, ¿tú qué hipoteca tienes? No sé, con este banco. ¿Y qué tipo de interés pagas? No sabía. No sabía. O sea, un ingeniero. En Telecos no sabía el tipo de interés que estaba pagando. Y luego le envié un mail, ¿has mirado? Sí, pero no entiendo. Bueno, quiero decir que estamos viendo en media un comprador más informado, que mira más, simula. Nosotros en CaixaBank lo que hacemos básicamente es ponerle toda la prudencia del mundo, no solo desde el punto de vista de la regulación, también desde el punto de vista del asesoramiento, digamos, más humano, ¿no? De, oye, pues con esta cuota, con este salario, podrás, no podrás. Y entonces va por ahí el tema. También sería chulo, creo que hay iniciativas ya del Banco de España, de reguladores, para hacer una educación financiera, presupuestación,
y de tipos de interés en edades más tempranas. Que eso es importante porque los tipos de interés y las hipotecas tienen su juego, no es tan fácil, ¿no? Y a veces decimos, qué fácil que es, lo firmo y punto. Y hay que entender bien cómo funcionan los tipos y todo. Entonces, vemos un inversor más formado, pero no dejamos empujar a que entiendan bien lo que van a firmar y por cuánto tiempo y qué implica. La gente en Caixa apostamos 95% por el tipo fijo, porque es el único tipo que te asegura que vas a pagar cada mes lo mismo, ¿no? Claro. Luego los tipos pueden subir o bajar, pero intentamos apostar por ese tipo de enfoques, ¿no? Y luego esto es importante, cada vez se firman hipotecas a edades más avanzadas. Sí, esto es verdad porque también la esperanza de vida de nuestros abuelos eran 60, ahora son 95 en mi caso, supongo. Y entonces es verdad que los proyectos vitales cambian y por eso las hipotecas se adecúan a este tipo de edades, ¿no? Ahora podemos firmar hipotecas hasta la suma del plazo y de la edad puede llegar hasta 80 años. O sea, con 50 años te podemos hacer una hipoteca de 29,999 años, ¿no? Sí, es verdad. Y luego, apenas hemos comentado otro caso que queríamos hoy también plantear, y es cómo es el cliente que compra para alquilar, que yo creo que cuando vemos el queso con las estadísticas de ese 45%, el cliente que compra para alquilar, pues es prácticamente casi ese 50%, ¿no? Sí, este es un cliente, ahora ya nos vamos del romanticismo de la vivienda, ¿no? De crear familia, de criar tus hijos o de pelearte ahí con tus hijos, a un enfoque de rentabilidad-riesgo. Estás gestionando un activo y tienes que tener en cuenta, por un lado, la rentabilidad, es decir, lo que vas a cobrar, luego el funcionamiento de la hipoteca. La hipoteca a tipo fijo tiene sus cuestiones y luego a nivel de riesgos, pues todo lo que son la posibilidad de que en un momento dado se desocupe, las derramas, ¿no? todos los temas de estos que hacen que una operación. Pero bueno, en CaixaBank lo que intentamos es, de nuevo, asesorar de manera prudente y global al cliente y hacerle ver todo, ¿no? Al final, esto es importante. Vamos a repasar un poco lo que nos hemos encontrado en este quesito cuando hemos preguntado al principio de esta charla si estás pensando en comprar una vivienda, ¿qué te mueve a comprar? ¿Cuál es tu situación actual? Pues el 27% nos ha dicho que vive de alquiler y que no tiene vivienda en propiedad, un 9% que valora comprar su primera vivienda, un 18% que ya tiene vivienda en propiedad y que quiere cambiar y ese 45% mayoritario que está valorando comprar para invertir o para alquilar. Para el 27%, si tienen por debajo de 35 años, y justamente para paliar el problema del ahorro, hay un montón de iniciativas de comunidades autónomas y el ICO, por lo cual te pueden dar hipotecas hasta el 90% del loan to value. Entonces nosotros estamos bastante al lado de esto. Incluso en un caso hemos diseñado la hipoteca, ¿no? Y desde Cataluña, Baleares, Andalucía, la Comunidad de Madrid, que fue la primera, y el ICO, un montón de comunidades tienen programas de garantía, joven que se llama, y que te dan una hipoteca hasta el 90%. Caixa te da el 80% y digamos... ¿Define joven hasta? Hasta 35 años, pero ahora algún gobierno está subiendo a 40 años. Entonces aquí te podemos dar el 90%, ¿no? Con la garantía esta del gobierno. Es verdad que no es el 100%, porque no sería un consumo responsable tampoco, pero del 80 para el 90 sí que hay esa pequeña ayuda, ¿no? Pregunta para Igor. Fíjate, ¿qué debería tener en cuenta antes de firmar un contrato de alquiler alguien que está pensando en comprar para alquilar? ¿Qué hay que tener en cuenta, Igor? No, yo creo que son aspectos principalmente. Yo creo que el principal es tener en cuenta, ¿no? En términos del activo, lo decía Román, valorarlo como un activo, es decir, oye, ¿qué implicaciones tiene en términos de reformas? Lo hablamos al principio, cuando compro tengo que invertir, qué tipo de reforma abordo y eso meterlo dentro de las variables de rentabilidad, esto es súper importante. Luego tener muy claro un poco el esquema jurídico, ¿no? Y el marco jurídico de qué tipo de relación quiero tener con los inquilinos y dejar bien claro cuáles son mis responsabilidades y las responsabilidades del inquilino y ser consciente de las que abordan como propietario, es decir, no solamente la parte de tengo el ingreso, ¿no? Lo calculo, sino que tengo que meter unas variables que son una serie de pagos, las derramas si tiene, los impuestos, el adecuarlo, ¿no? Que hace que rotación en esos pisos hay que hacer unas ciertas inversiones, ¿no? Y hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Y sobre todo también tener muy en cuenta
hacia qué tipo de inquilino me quiero dirigir y cómo me quiero dirigir, o a través de qué profesionales pongo mi piso a comercialización, ¿no? Yo creo que tenemos que ser cada vez más exigentes, ¿no?, en quién entra en mi propiedad y a quién se la alquilo, y hay que tener pues buenos certificados de solvencia, entender muy bien qué tipología de familias o qué tipología de personas son las que entran, ¿no?, y pedir esa información y entenderla pues para evitar riesgos que no queremos abordar. Vamos a ir agilizando para que me dé tiempo también a las preguntas. Santi, ¿qué pasa cuando un inquilino deja de pagar? Es decir, ¿cómo podemos protegernos frente a eso? Pues realmente es una situación que no es muy habitual, ¿no? No debemos considerar que eso fuera lo normal, pero realmente estoy con lo que acaba de decir Igor. O sea, creo que lo mejor es un buen asesoramiento a la hora de redactar un contrato de alquiler y, sobre todo, además, identificar claramente los ítems de solvencia que tiene tu futuro inquilino para que tengas una relación normal y se produzca un contrato con naturalidad y no haya ningún percance que afecte naturalmente a la economía del propietario, porque eso realmente tiene una afectación económica, pero también emocional, realmente. ¿Y cuando hay ocupación ilegal y no hay contrato? Ese es otro aspecto que estamos viendo, especialmente en España y sobre todo en las grandes poblaciones, que tiene una gran alarma social. Hay una gran alarma social con las ocupaciones ilegales. Yo creo que lo más importante es reaccionar lo más rápido posible, utilizar las vías legales, naturalmente, para reclamar la restitución de tu posesión, ¿no?, de tu propiedad, y saber que vas a incurrir en un gasto porque vas a tener que hacer frente a un procedimiento judicial para poder conseguir la desocupación y seguramente además con el añadido de que te vas a encontrar una vivienda recuperada con daños de ese ocupa que vas a tener que, como propietario, que arreglar, y para ello es importante poder, porque ya en el mercado ya las tenemos, contratar una cobertura que te dé esa cobertura y esa protección contra la ocupación ilegal. Es un momento de gran alarma social donde hay mucha inquietud entre los propietarios, claro. Igor, puntos clave para gestionar una ocupación o una inquiocupación. Mira, te diría 3 principales. Yo creo que el punto está en casi te diría que, no a nivel bancario, pero casi como analizar un inquilino como el que pide un préstamo, ¿no? Analizar qué vida laboral tiene, cuántos años lleva trabajando, sus ingresos, etc. Yo creo que esto es importante, o sea, ser consciente, huir sobre todo de pago mucho por anticipado y de cosas raras, ¿no?, que nos puede llevar a ir rápido y decir, oye, pues lo veto porque doy una garantía de 6 meses y demás. Yo creo que esto, porque me anticipa 6 meses o por la razón que fuere, yo creo que siempre aconsejarnos por profesionales. Yo creo que hay que huir también del amiguismo de tengo un amigo, el cuñado, que conoce a alguien que... Creo que tenemos que profesionalizar eso también, ¿no? Y, oye, ponernos en manos de buenos profesionales que nos aconsejen, ¿no? Y hay grandes profesionales inmobiliarios que llevan muchos años trabajando carteras de clientes y que, oye, conocen a los inquilinos y que también podemos aprovechar. Y principalmente también un marco jurídico que nos haga. Incluso te diría que en algunos casos que tenemos a duda, pues poner por el contrato, pues hacer ciertas visitas con frecuencia, ¿no?, para ver el estado de la vivienda, ¿no?, que te permita, oye, sin hacer nada ilegal, pero que te permitiría poder cierto chequeo a tu activo. Vamos ya con las preguntas de quienes nos están siguiendo. A través del chat del streaming que pueden seguir planteándonos, dará tiempo a las que podamos. La pregunta la plantea Juan, se la plantea a Igor. Y plantea placas solares en las viviendas, algo que antes no existía. ¿Cómo valora el mercado este tipo de casas más sostenibles? Bueno, conceptualmente, o sea, de primeras, positivo, ¿vale? Yo creo que todo lo que tenga que ver con inversiones, que tengan que ver con sostenibilidad de autoconsumo, son positivas, ¿vale? Pero principalmente también yo creo que hay que tener en cuenta el mantenimiento. Yo creo que hubo un boom de poner placas solares y yo creo que quien las puso, el mantenimiento que tiene esas placas, me reitero un poco en la información, pero es así. Oye, si se han pasado esos mantenimientos, qué empresa está detrás, esto es clave. Y luego ver un poco a nivel tecnológico dónde están, ¿no? Si acordamos, las primeras placas solares que se pusieron eran sin batería. Luego se abordaron baterías, qué nivel de baterías son. Bueno, esta información yo creo que es importante tenerla, pero creo que como concepto es positivo, pero, como siempre, bien informado. Bueno, no sé si querías añadir aquí algo más también, Santi. Bueno, forman parte de las placas solares que se han popularizado, forman parte del continente, forman parte de la estructura de edificio y naturalmente con las compañías aseguradoras pues estamos dando también cobertura a los daños que esas placas puedan formar porque forman parte del valor de esa vivienda.
Claro. Más cuestiones, está también para Santi, me están llegando muchísimas, así que os voy a pedir que seáis breves para intentar dar abasto con todas, ¿vale? Has comentado antes, Santi, que tan importante como asegurar el contenido es proteger tu responsabilidad como propietario frente a terceros. ¿Qué peso tiene la responsabilidad en el uso del seguro? Pues es muy importante, porque cuando somos propietarios y pensamos en esas 4 paredes, pues los daños el daño más típico, que es el de una rotura de tuberías, que puede afectar a tu vecino y eso va a generar un daño a tercero y vas a tener que hacer frente a esa reparación, pero el uso que le damos a la vivienda y todas las personas que forman parte de esa vivienda también puede generar, con el contenido, daños a terceros. Pues, por ejemplo, imaginemos que tenemos una persona que está haciendo trabajos domésticos en nuestro domicilio y le cae algo a un vecino que va un transeúnte pasa por la calle. Tenemos a nuestro hijo que va en bicicleta, sabemos que tenemos 3 de cada 4 familias con bicicletas, y nuestro hijo con la bicicleta atropella a alguien sin darse cuenta o por alguna negligencia. Eso forma parte de una responsabilidad civil que va a tener que asumir el propietario de esa vivienda y, por lo tanto, mirar bien hasta dónde llega el nivel de cobertura cuando quieres esa protección. Es importante mirar las condiciones de esa cobertura y el capital que decides contratar para tener una cobertura que te minimice el impacto de esos riesgos. Otro de los espectadores, Dervis, plantea esto para ti, Román, como inversor particular, ¿existe algún límite real en el número de hipotecas que una persona pueda tener o todo depende del nivel de ingresos, de endeudamiento y el perfil de riesgo? No, sí, claramente. Tenemos un límite, ¿no? Básicamente, cuando hacemos hipotecas para invertir, el loan to value, el préstamo que damos sobre la inversión, no es del 80 ni del 90, llega a ser el 60 más o menos. Entonces, cuando se da una hipoteca de este tipo, se mira los ingresos del cliente y la deuda que tiene y más la hipoteca. Entonces, en general, más de un 35-40% no se puede dar, ¿no? Además, esto está reflejado en registros de la CIRBE, ¿no? Banco de España. Por lo tanto, hay límites básicamente que tienen que ver con el propio consumo responsable del individuo, la finalidad para la que lo quiere y luego la estabilidad del sistema, ¿no? Vamos a seguir con preguntas, pero tenemos otra encuesta también para cerrar esta jornada que me parece importante. Si pueden responderla fácilmente, ahí la tienen ya, como hemos hecho con lo de antes. La pregunta es, después de la charla que hemos estado manteniendo durante la última hora, si tuvieseis que escoger uno de los problemas o de las problemáticas tratadas, ¿qué es lo que más les preocupa a la hora de tener que comprar una vivienda? 1, que el mercado inmobiliario cambie y afecte a mi inversión. No calcular, 2, bien los costes reales, la reforma, la hipoteca, los gastos. 3, sufrir un imprevisto en casa, averías, fenómenos atmosféricos. O 4, ser responsable de daños a terceros sin saberlo. En cuanto tengamos los resultados de la encuesta, se los trasladaremos como lo hemos hecho con los de antes. Otra de las cuestiones también importante, preguntan los espectadores, ¿tiene CaixaBank activos inmobiliarios disponibles para clientes que quieran invertir? ¿Cómo podemos solicitar acceso a estos inmuebles del banco? Lo plantea Marcos. ¿Contestas tú yo? Tú. Venga. Bueno, tenemos la filial de CaixaBank. Building Center tiene una página web donde carga ahí todos los activos que hay y ahí se pueden ver todas las oportunidades. ¿Cómo pueden localizarlo? O sea, ¿dónde hay que meterse? buildingcenter.com. ¿Vide? Building Center. Building Center. O acercarse a cualquier oficina, ¿no? Y preguntar por los activos de la zona. También es otra opción. Están catalogados por oportunidad, tipo de activo industrial y la verdad está bastante bien. Y además es una web que es un portal que se acaba de renovar hace poco. Igual luego podemos poner Building Center. la web en el chat, ¿no? Perfecto. Mira, están acercando un micrófono. Ahí. ¿No se escucha o...? Claro, yo no lo escuchaba bien, no sabía si había algún problema. Building Center, Building y Center, ahí está. sí. O acercándose a alguna de las oficinas de Eso. CaixaBank y ahí les informan. Otra de las cuestiones la plantea Carlos, a ver quién responde. Pregunta, ¿compraréis una vivienda con inquilino? ¿Qué interés puede tener el propietario ahí para vender? ¿Qué hay que averiguar ahí? Es una buena pregunta esta, ¿eh? Yo lanzo una primera reflexión. A ver qué. Oye, lo primero, puede haber muchas razones. Yo creo que tampoco todas tienen que ser malas, ¿no? Ni hay que... Aquí hay algo, ¿no? Yo creo que hay muchos propietarios que, por la razón que sea, requieren liquidez, ¿no? Y tienen que desprenderse de una serie de activos. Puede ser por una herencia, puede ser por una situación personal. Yo creo que simplemente es analizar, y yo creo que es una buena opción
siempre y cuando el objetivo de la inversión sea una inversión a medio o largo plazo, donde además también es una oportunidad de precio, ¿no? Porque una venta con inquilino, pues también puede haber un efecto de negociación de descuento relevante y como inversión puede ser positiva. Vuelvo a lo mismo de siempre, es importante informarse qué inquilino es el que está, desde hace cuánto tiempo, etc, etc. Yo creo que esto es clave para poder tomar una buena decisión. A ver qué os parecen los resultados de la encuesta, segunda encuesta de la tarde. Interesante. Y la pregunta que habíamos planteado es, después de lo que hemos hablado hoy, ¿qué es lo que más les preocupa al tener que comprar una vivienda? 44%, el mayoritario, dice que el mercado inmobiliario cambie y afecte a mi inversión. Esto es lo que más preocupa. Siguiente, con un 33%, ser responsable de daños a terceros sin saberlo. Y ahí empatado con un 11% cada uno, 11% para no calcular bien los costes reales, es decir, los gastos, las hipotecas, las reformas, y también empatado con un 11%, sufrir un imprevisto en casa, es decir, averías, fenómenos atmosféricos, de todo lo que hemos estado hablando también a lo largo de la tarde. Sí, no, el 44% es que está claro, quien compró una vivienda en el año 2005, 6, 7, todavía está 25% por debajo de lo que lo compró, ¿eh? Y el lema es que siempre el precio de la vivienda sube en el largo plazo, ¿no? Pero hay momentos, el momento de la compra es súper importante. La respuesta también quizá al sesgo profesional que hay entre por eso lo decía está aquí también. Pero aquí lo chulo es la diversificación, ¿no? Los actores que gestionan este tipo de activos tienen acciones, tienen bonos, tienen hipotecas y lo chulo es que los bonos, por ejemplo, que funcionan, que funcionan, digamos, a la inversa de lo que son tipos de interés, ¿no? Cuando sube el tipo de interés, el precio del bono baja. Lo chulo de la hipoteca es que es justo lo contrario. Cuando el precio de la hipoteca fija que yo estoy pagando sube, como yo estoy pagando en fijo, el valor de mi hipoteca sube. Entonces, los inversores que tienen activos en bonos y en hipotecas se benefician de esta diversificación. Claro. Entonces, hay que tenerlo en cuenta esto. Por eso decía que entender bien cómo funcionan los tipos para este público es importante. Claro, es que es fundamental. Vamos ya con las últimas reflexiones. Me gustaría un minuto para cada uno con una idea final de todo lo que hemos hablado, que ha sido mucho y muy interesante. ¿Quién quiere empezar? Igor, Santi, Román. Venga. Yo diría que le diría a la gente que está mirando de comprar casa y todo, que es chulo la ilusión por comprar una casa, pero que aplique también mucho realismo, prudencia, capacidad estratégica, visión a largo plazo. Ahí Kasia le echa una mano y nosotros ahí estamos para acompañarle en la parte más de orientación financiera y también de agilidad, ¿no? Porque tenemos también procesos súper rápidos que cuando sabemos que ese cliente ha pagado las arras, nosotros corremos al doble del resto para poder darle la hipoteca. Yo voy a ir un poco en línea. Yo diría dos cosas principales, ¿no? Yo creo que lanzar un mensaje de optimismo, es decir, oportunidades hay y opciones hay, o sea, no es tampoco algo dramático. Yo digo ser muy consciente de las cosas que se abordan, lo decía Román, ¿vale? Informarnos muchísimo sobre lo que estamos comprando y el impacto que va a tener y el valor que va a tener. Yo creo que hemos hablado de muchas cosas, hablamos de cambios medioambientales, hablamos de localización, hablamos de espacios, hablamos que si igual es la primera vivienda, no hace falta tener el chalet con piscina en una primera instancia. Claro. Yo creo que esto es muy importante reflexionar sobre, tener claro ese perímetro, ¿no? Y abordar la búsqueda y ir a por ella. Yo creo que esto es clave. Y sobre todo informarse bien de buenos profesionales. Yo creo que esto es clave. Santi. Pues yo la verdad es que viendo las recomendaciones tanto desde un punto de vista financiero como inmobiliario que nos hacen aquí tanto Román como Igor, yo añadiría, creo que hay que lanzarse en función del proyecto de vida que tienes, en función del uso que le quieres dar a la vivienda. Eso está muy relacionado con además el estilo de vida que quieres llevar y la familia que quieres construir. Entonces, añadiendo las líneas financieras del mercado inmobiliario y añadiendo esto, qué es lo que yo quiero hacer, creo que es lo que debe determinar y lo que debe de ser el mejor balanceo para que tomes la decisión correcta y, por tanto, des un salto adelante en tu vida adquiriendo una vivienda. Desde luego, anticiparse es clave. Estar asesorado por expertos. A lo largo de esta jornada hemos podido ver que no hay un hogar tipo, que tampoco hay una única forma de proteger ese hogar, que todo forma parte de cómo vivimos y gestionamos nuestro hogar y por eso siempre anticiparse es la mejor forma de poder dormir tranquilos. Les invito a que revisen todas las cuestiones que les hayan quedado
aún en el tintero, las que quieran profundizar con sus expertos. Y a todos, Román, Igor, Santi, os agradezco muchísimo que nos hayáis acompañado hoy. Gracias. Gracias a vosotros. Y nos Gracias a encontramos vosotros. en el siguiente encuentro. Muchísimas gracias.